Hola a todos y todas, soy Camila Beltrán y hoy revisaremos la segunda parte del Laboratorio 1 correspondiente a los componentes de una publicación científica. La semana pasada ya revisábamos el método científico como la columna vertebral que rige la investigación científica, siendo los artículos que se publican en determinadas revistas el principal vehículo de transmisión y difusión del conocimiento entre la comunidad. Estas revistas científicas comenzaron en 1665, la primera de Francia, y desde ahí comenzaron a publicarse a lo largo de todo el mundo. Vimos eso, vimos diversos metabuscadores que nos ayudan a acceder a artículos científicos y entonces hoy día ya vamos a revisar los componentes de estos artículos y los tipos de publicaciones científicas que existen para terminar en la actividad sincrónica con un análisis de publicación científica en grupos pequeños de trabajo. Entonces, con esto hoy se espera que ustedes aprendan a diferenciar los tipos de publicaciones de las revistas científicas, puedan interpretar adecuadamente los resultados que se presentan, ya sea desde tablas, gráficos o modelos, y discutir estos resultados y conclusiones presentados en el ámbito de ciencias básicas y de la salud. Primeramente, en cuanto a lo que corresponde a las secciones de un artículo científico, vamos a encontrar el título de este, que como se pueden fijar, describe en una o dos frases el contenido del artículo de manera clara y precisa. Luego vamos a encontrar la individualización de cada una de las personas que participaron en la elaboración del artículo, indicándose el lugar del trabajo de estos investigadores y diferenciándose con subíndice cuando estos forman parte de distintos lugares de trabajo. Luego vamos a encontrar el abstract, que varía el formato según las revistas, pero lo que hace es presentar una versión resumida del artículo completo con una estructura dada según, como les decía, la revista, para finalizar con palabras claves que son términos representativos del artículo. Con estas primeras secciones yo me puedo, digamos, hacer una primera idea de lo que va a ser el artículo, pero ya luego en las secciones siguientes, lo que es materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones, yo voy a poder evaluar bien si este tiene lo que a mí en definitiva me sirve o lo creo útil. En la introducción se describe de manera clara un problema, se hace un análisis del estado del arte, pero siempre enfocándolo hacia el objetivo de investigación y la relevancia del estudio como propuesta de solución al problema planteado. Luego vamos a encontrar los materiales y métodos donde se van a identificar de manera clara también todos los elementos relevantes para la ejecución de la investigación. En este marco se considera el tipo de estudio, métodos, metodologías, técnicas empleadas y en el caso de considerarse muestra o pacientes, los criterios de inclusión y selección de estas, las variables que se midieron, el tiempo por el cual se hizo seguimiento y todas las estadísticas que puedan ser relevantes. Ya finalmente, más a continuación, se plantean los resultados, donde ya mediante tablas, gráficos, esquemas, se plantean de manera objetiva los datos más relevantes de la investigación. Y en este marco, a propósito de saber comprender la relevancia de estos resultados, qué tan importantes son y qué tan certeros son, es relevante conocer los distintos tipos de análisis estadísticos y sobre todo si la diferencia fue o no significativa. Sobre todo en estos gráficos, que son los más comunes, se plantea que a diferencia, por ejemplo, de este gráfico de abajo, se plantea la desviación estándar de las diversas publicaciones, de los diversos resultados, y en los resultados entre un grupo y otro, si existe o no diferencias significativas, que suele representarse con asterisco, y en materiales y métodos ahí uno ve el análisis que se utilizó, el intervalo de confianza, etc. También forma una parte importante del artículo científico la posterior discusión que se realiza comparando los resultados obtenidos entre sí y con elementos y resultados que han planteado otros autores previamente. Y finalmente se presentan las conclusiones a raíz del análisis que se hace de los resultados obtenidos de manera también objetiva y clara.
y ya al final se plantean agradecimientos a las personas e instituciones que colaboraron en la investigación y se enumeran las fuentes bibliográficas utilizadas, que recuerden, siempre en el desarrollo del trabajo van a ir identificándose con su índice al artículo que se alude para tal o cual información, y ya finalmente en la bibliografía estas fuentes se enumeran. Los resultados los vamos a ver en mayor detalle ahora en las actividades sincrónicas y asincrónicas, pero fíjense ustedes que acá veíamos se pueden presentar en forma de gráfico, ya sea en barras o de torta, curvas, tablas, pero existen otras formas más específicas de plantear los resultados, y que ahí lógicamente en la medida de que vayamos conociendo diversas técnicas y vayamos ensayando, aplicando, aprendiendo, haciendo, básicamente revisando publicaciones, es como de a poco vamos a ir entendiendo, por ejemplo, los geles de proteína, Western blot, análisis filogenético, este es un microarray de ADN, etc. Ahora bien, ya revisamos los componentes de una publicación científica en general, pero es relevante, y yo les decía, el formato de cada uno de ellos. A veces uno puede encontrar, por ejemplo, resultados y discusión juntos, etcétera. Va a depender en sí de la editorial del journal en el cual la publicación se está publicando, valga la redundancia, y al tipo de artículo del que se trate. Por lo tanto, vamos a revisar en una pequeña pincelada los tipos principales de publicaciones científicas que existen. Por una parte, vamos a encontrar el formato más común de publicación, que abarca el 55% de las publicaciones y que tienen el formato tipo que revisábamos anteriormente, son los artículos originales. ¿Ya? Cuando la investigación es más pequeña y por ende se aprueba un artículo pero más pequeño, se habla de un artículo original breve. De interés en la medicina encontramos lo que es el caso clínico, reporte de caso, el cual va a describir un cuadro clínico, ya sea de una persona o de un grupo reducido de personas, que destaca este cuadro por ser inusual, infrecuente o presentar datos relevantes del diagnóstico y tratamiento de intervención. Cuando, no sé, por ejemplo, hubo un paciente al cual se estaba tratando por Alzheimer, pero vio que el tratamiento del Alzheimer tuvo un avance positivo, una detención de algún cáncer, por ejemplo, o lo más común es cuando surgieron, por ejemplo, los primeros casos de COVID en China, o los primeros casos reportados de hantavirus en Chile, donde se secuenció una nueva cepa y se vio que en realidad era la cepa del virus Andes, etc. Ese tipo de casos se publica como caso clínico o reporte de caso, y ahí en PubMed les dejo varios ejemplos que pueden encontrar. Estos destacan porque no tienen un grupo control. Yo reporto simplemente el caso, por lo tanto pueden permitir levantar información, pero en ningún caso comprobar una hipótesis ni sustentar conclusiones. Hay artículos y estudios, digamos, más especializados que igual vamos a revisar, pero para entenderlos en su totalidad necesariamente debemos revisar lo que son los métodos y metodologías de investigación que vamos a ver la próxima semana. Por lo tanto, hoy día se los menciono, les voy a dejar una bibliografía para que los puedan, digamos, conocer un poquito más, pero los vamos a revisar en detalle la próxima semana. Los otros tipos de artículos que vamos a revisar hoy día son los artículos de revisión, que son de los más importantes para hacer un análisis del estado del arte en cualquier materia, porque en ellos se presenta de manera integrada una síntesis que va a incluir, no necesariamente como una sección aparte, pero sí necesariamente va a plantear una discusión, análisis y conclusiones en base a la información de resultados que se encuentran disponibles de varios estudios independientes sobre un tema que yo quiero tratar o un problema específico. Entonces, esto, como les digo, van a ser una síntesis macro de los estudios sobre un tema particular, y ahí vale la pena diferenciar lo que son las revisiones narrativas literarias o los reviews a secas, que son aquellos en los cuales se sintetizan conocimientos
O sea, siempre van a cumplir, digamos, con los parámetros que habíamos revisado previamente, pero en este caso no se plantean los criterios de búsqueda y selección de las publicaciones. Solo se hace una actualización en la materia. Mientras que cuando se emplea un método sistemático para localizar y seleccionar los estudios incluidos, se plantea la fecha, los buscadores, los términos de búsqueda que se emplearon. Con un método sistemático se habla de revisiones sistemáticas o review sistemático. Estas revisiones sistemáticas, además, pueden o no emplear un método matemático para evaluar los resultados. Por ende, pueden presentar resultados quali o cuantitativos, pero se dice que son de facto cualitativos, porque tienen la posibilidad de no emplear un método matemático. Cuando sí se emplea sistemáticamente un método cuantitativo para establecer un análisis de los resultados, se habla de un metaanálisis. Ahí les dejo varios ejemplos que pueden revisar. Por ejemplo, aquí se dice, se nombran los criterios de exclusión y de búsqueda y el método de análisis de modelos categóricos y análisis de correlación que se utilizaron para el análisis estadístico de los resultados. Hay que entender que, igual que lo que hemos visto hasta ahora en el laboratorio, los diversos artículos tampoco uno puede encasillarlos necesariamente en uno u otro y hay que ser cuidadoso al respecto. Por ejemplo, en este se plantea como un review, pero hace una revisión sistemática y un metaanálisis. O es muy común encontrar estos artículos como este que plantea que es una revisión sistemática y un metaanálisis que compara la medicación versus la psicoterapia enfocada en trauma en pacientes que presentan estrés postraumático. Entonces ahí hay que ver el degradé, como siempre les digo. De hecho, entre el análisis cualitativo y el análisis estadístico cuantitativo, hay otros artículos que son menos comunes, pero que tienen amplia relevancia en lo que es la investigación médica, que son los teleanálisis, en los cuales se hace una revisión sistemática que busca establecer una estimación cuantitativa de la causalidad para alguna enfermedad y la forma de evitarla. Todos, por ejemplo, todas sabemos que el consumo excesivo de grasa hace mal a nivel cardiovascular, pero nadie ha sido capaz de establecer cuánta cantidad de grasa, en qué frecuencia, etc. Entonces, a eso apuntan estos teleanálisis. Por ejemplo, en este artículo se ve el efecto de la tiazolidinediona en la falla cardíaca. También hay otros artículos, como son los artículos especiales, donde una revista le solicita a una eminencia hacer una revisión y por ende tiene, digamos, un mayor nivel de libertad el autor a la hora de escribirlo. También están las cartas al director o el editor que, digamos, se plantea una opinión o comentario sobre el tema artículo o libro, no son tan relevantes cuando uno se hace un estado del arte, pero sí nos permite mantener una actualización sobre temas de interés. Y también hay artículos que sacan las editoriales que tampoco tienen un formato en particular, pero atienden a temas que ellas puedan considerar que les son útiles. Por ejemplo, la revista estomatológica Herediana sacó, a propósito de la gran cantidad de propuestas de publicación que reciben, una editorial sobre los tipos de artículos científicos. Esta es la segunda bibliografía obligatoria. Las bibliografías obligatorias, para que se puedan referenciar, se las dejé enmarcadas en cuadro azul, son solo 2, y en particular esta, porque aquí pueden revisar lo de los estudios clínicos que les indicaba. Vamos a ir revisando después en mayor detalle. Para concluir, finalmente, existen diversos tipos de publicaciones científicas. ¿Sí? Vimos que habían artículos de revisión, casos clínicos, estudios clínicos randomizados, que vamos a seguir profundizando la próxima semana, siendo estas publicaciones científicas el principal vehículo para divulgar, discutir y analizar los resultados de una investigación.
En las primeras secciones de un artículo científico, ya revisando las partes de esto, los títulos, autores, abstract y palabras clave son los que nos van a permitir hacernos una buena idea del trabajo presentado. Entonces, yo cuando ingreso un término de búsqueda en un metabuscador, ya desde el título o desde el primer clic donde yo puedo ver estos elementos, nos permiten hacer, digamos, un prefiltro de los artículos y yo de ahí primeramente seleccionar qué artículos voy a entrar a comparar. Y ya después de los artículos que me resultaron relevantes, reviso la metodología, resultados, discusión y conclusiones para comprobar efectivamente la relevancia y atingencia de las investigaciones presentadas en función de lo que yo voy estudiando. Asimismo, recuerden siempre la revisión de los resultados, el formato en el que se plantean, la metodología bajo la cual se obtuvieron estos resultados. Esto es el principal desafío para ustedes en un inicio, pero es fundamental para comprender si el artículo que yo estoy revisando me es útil, si las conclusiones que ellos plantean efectivamente son verídicas. Si bien se plantea que todas las investigaciones deben ser objetivas, yo planteo siempre que deben ser lo más objetivas posible, o sea, no nos podemos olvidar que somos personas y las personas podemos intentar hacer nuestros sentimientos a un lado, podemos, digamos, como profesionales, dejarlo a un lado, pero no podemos engañarnos diciendo que no tenemos emociones porque somos seres humanos. Entonces, desde ahí, donde cabe de relevancia mantener siempre una actitud crítica. No porque lo diga un docente, no porque lo diga un libro, no porque lo diga un paper, necesariamente es verdad. ¿Sí? Todo esto está hecho por humanos y repito, las humanas y humanos tenemos defectos, nos guste o no. Así que siempre mantener una actitud crítica. Se habla de que cerca del 10% de las revistas médicas son de calidad, solo el 10%, es decir, uno de cada 10 artículos que yo voy a revisar cuando establezco un tema de interés, finalmente me va a ser útil. Aquí les dejo de todo modo la bibliografía obligatoria, si bien fíjense les fui incorporando acá en las diapositivas las diversas publicaciones desde las cuales se obtuvo la información. Les dejé dos que son obligatorias, que es esta, la de Jiménez, los tipos de publicaciones científicas, y la final, la editorial de la revista estomatológica Herediana. Y bueno, para terminar, no se olviden que, como dijo Albert Einstein, el 99% del genio se hace de perseverante aplicación. Por su atención, muchas gracias.